Buen día amigos de Información y Poder, soy Roberto Ojeda y hoy nos encontramos en un día más analizando, vamos a analizar, ya estamos en la recta final de las campañas, es decir, ya el próximo domingo son las elecciones y ya sacaron las encuestadoras lo último de cómo van los candidatos de cara a las elecciones del próximo 2 de junio, es decir, ya vamos a ver todas las encuestadoras cómo cierran, vamos a ver en qué lugar está Renan Barrera, en qué lugar está Joaquín Díaz Mena y muy bien, vamos a estar checando cómo acabó este asunto. Es decir, vamos a ver con cómo entramos, en dónde estamos parados, porque se ha dicho mucho con respecto a las elecciones, se ha dicho que ha habido una diferencia de Renan, otros han dicho que se cierra la contienda con Joaquín Díaz Mena. El punto es que esto marcan todas las encuestas, todas. Vamos a ver todo lo que ha salido y su diferencia. Y empezamos con Polls MX, que Polls MX es la que aglutina a varias de las casas encuestadoras que vamos a realizar. Entonces, pues vamos a irnos directamente con ellos, ¿no? Poll MX también hace una encuesta, digamos que una encuesta de encuestas. Voy a cerrar aquí, más bien voy a poner aquí más chiquito mi imagen. Y la diferencia, no sé si la ven bien, pero entre Renan Barrera y Joaquín Díaz Mena, después de sacar todos los datos que tienen ellos, es de solamente 3 puntos porcentuales. 47 a favor de Renan Barrera y 44 de Joaquín Díaz Mena. Es lo que marca. Este es un concentrado de todas las encuestas. Y ahora nos vamos una por una. Aria Consultores, que la última medición que tuvo la realizó el 25 de mayo, nos encontramos que Arias Consultores tiene arriba a Renan Barrera Concha con 45.9 por 42.5 de Joaquín Díaz Mena, con un 3.4% de diferencia entre cada uno de ellos, ¿no? Es esta segunda encuesta, que es Campañas de Elecciones México, en español, que sacó su última medición el 28 de mayo, es decir, hoy estamos grabando este video, 28 de mayo, tiene a Renan Barrera también arriba por 44%, por 38% de Joaquín Díaz Mena. Tiene un 6% de diferencia entre ambos. Demoscopía Digital, 25 de mayo, hace unos días prácticamente, tiene arriba a Joaquín Díaz Mena, la primera casa encuestadora que tiene arriba a Guacho, 42.3 por 41.8 de Renan Barrera Concha. La diferencia es 0.5, es prácticamente un empate técnico, así tal cual, ¿no? Tina Tuyup, que ya sabemos que ya declinó. Vira Gómez tiene el 3.7%. 14 de mayo, esta es más alejada, pero la mostramos de todas maneras. Electoralia, 46%, Joaquín Díaz Mena, 41% Renan Barrera, diferencia de 5 puntos porcentuales. Esta la vamos a saltar porque está muy lejos de nuestro análisis. 25 de mayo, GI 360 o GI 360, no sé cómo se diga el nombre de esta casa encuestadora. Renan Barrera Concha dice 27%, esto al estar bastante mal, pero bueno, dice 27% y 25% Joaquín Díaz Mena, tiene una diferencia de 2%, la verdad no conozco esta casa encuestadora. Gobernarte, del 22 de mayo, tiene arriba a Joaquín Díaz Mena, 45.8, Renan Barrera, 37.6. 8.2 es la diferencia entre ellos. Si hacemos un balance entre la primera medición que hicimos y esta, la primera la hicimos a inicios de la campaña, y ahora vemos esto, vamos a ver que hay más encuestas que tienen arriba a Joaquín Díaz. Es decir, me acuerdo que en aquella época todas estaban a favor de Renan Barrera, salvo un par que daban arriba a Joaquín Díaz Mena. Ahorita sigue teniendo mayoría Renan Barrera, sin embargo, ya son un poco más de casas encuestadoras que ponen arriba a Guacho. 17 de mayo, vamos a revisarla. La encuesta MX tiene a Renan Barrera con un 45.9% y a Joaquín Díaz con el 43.2, un 2.7. Las casas encuestadoras están cerradas, salvo unas que más adelante vamos a ver. 24 de mayo, Metrix MX, Joaquín Díaz Mena, 48.2 y 44.8 Renan Barrera con un 3.4% de diferencia. 22 de mayo, Rubrum tiene arriba por 0.5 porcentuales, o sea, básicamente un igual empate técnico. Renan Barrera arriba por 0.5 puntos sobre Joaquín Díaz Mena. 21 de mayo, Factométrica tiene arriba a Joaquín Díaz Mena por 11.7, por Renan Barrera, que tiene 38.2, es la casa encuestadora hasta el momento que más diferencia le da a Joaquín Díaz Mena. 28.5, que es
Poligrama del Heraldo de México. Tiene a Renán Barrera Concha por 5.2% y Joaquín Díaz Mena 45.3%, una diferencia de 4.9, perdón, por ciento a favor de Renán Barrera. Esta es de las que más circulan, la del Heraldo de México. No vamos a seguir esta porque lo tenemos desde el 12 de... Este es del 12 de marzo prácticamente, ¿no? 27 de mayo, el Universal. Esta ha girado bastante. Y esta es la que le da mayor ventaja a Renán Barrera por sobre Joaquín Díaz Mena. 53.9% del candidato del PAN, PRI y Nueva Alianza por el 12.4% que tiene Joaquín Díaz Mena. Entonces nos encontramos ya con una diferencia de doble dígito. La primera que hay a favor de Renán Barrera por sobre el candidato de Morena, 12.4%. 22.5%, México Elige, tiene a Renán Barrera, 46.6% y 45.1% por sobre Joaquín Díaz Mena, la diferencia es de 1.5%. Seguimos con Intervalo Research, que Intervalo Research es del 6 de mayo, también está muy lejos, pero bueno, Renán Barrera tiene 46 puntos porcentuales por 35 de Guacho, 11%, pero ese ya está muy lejana, tómenlo en cuenta. 45 de mayo también muy lejana, le da igual digamos el corte a favor a Renán Barrera por unas 7 puntos porcentuales por encima de Joaquín Díaz Mena. Pew Research, que es 18 de mayo, el 2024, tiene arriba a Joaquín Díaz Mena por 51.5% por sobre Renán Barrera, que tiene 43.6%, es decir, 7.9 de diferencia. Es donde está, si se dan cuenta, están parejos en muchas casas encuestadoras, algunas repunta Renán, otras repunta Guacho, y esa da una diferencia global para polls, estoy hablando para polls, de una diferencia global de 3 puntos porcentuales a favor del candidato del PAN, PRI y Partido Nueva Alianza. Muy bien, ahora nos vamos, ya tenemos este primer ensayo, análisis, y ahora nos vamos con Demotecnia de las Heras, la casa encuestadora favorita de los morenistas, no solamente en Yucatán, sino prácticamente en todo el país, porque les da ventaja en todos lados, le da ventaja en todas las elecciones en las que están, por lo tanto, aquí vemos que también le da ventaja a Joaquín Díaz Mena. Demotecnia de las Heras le da una ventaja del 17% por sobre Renán Barrera Concha. Vamos a ver si esta cifra resulta ser real o si no. Pero bueno, 47% es la casa encuestadora que le da más ventaja. Habíamos dicho hace rato que Factométrica era la que le daba más ventaja. No, pues no, es esta. Es Demotecnia de las Heras. Y nos vamos a Massive Caller, donde Massive Caller le ha dado constantemente la ventaja a Renán Barrera. Esta es del 27 de mayo, básicamente es de ayer, es la última que tenemos disponible. Y la diferencia regresó a ser de doble dígito. Cuando arrancamos el análisis, o más bien cuando realizamos el primer análisis de las encuestas cuando inició el proceso en marzo, veíamos que Renán Barrera tenía una ventaja de aproximadamente 12 o 13%, incluso no recuerdo si era 14% por sobre Guacho Díaz Mena, es decir, una cifra de 2 puntos porcentuales por encima del candidato de Morena, PT y Partido Verde. Sin embargo, conforme fue pasando la elección, Massive Caller le daba ventajas que oscilaban entre el 8, 9, 7%, creo que fue lo menos que llegó a estar el candidato panista por sobre el candidato de Morena. Sin embargo, ahorita vemos que ya regresó a ser de doble dígito, es decir, estamos hablando de que a unos cuantos días de la elección, Massive Caller, que es la casa encuestadora que en lo personal yo consulto mucho, porque es la casa encuestadora que tiene más acierto, vamos a ver cómo le va en esta elección y cuando termine este proceso electoral vamos a ver cómo le fue a todas las encuestadoras, pero en este momento es la que ha tenido más tasa de acierto, le da 11.4, bueno, un poquito menos de 11% de ventaja por sobre Joaquín Díaz Mena. Es la casa encuestadora que más ventaja le da a Renán Barrera. Y además vemos que hay una segunda pregunta. Si pregunta aquí, o sea, si solo quedaran dos candidatos, es decir, si no estuviera, sabemos que existe, ¿no? Pero si no estuviera Vida Gómez, que es la tercera candidata, el Caquera, luego la declinación de Tina Tuyup, ¿qué pasaría? Pues bueno,
el 60% o el 59.2% de esos votos irían a Renan Barrera y el 40.8% irían a Joaquín Díaz Mena. Es decir, 6 de cada 10 de los votos que en teoría tendría Vira Gómez irían para Renan Barrera, lo que se le llama voto útil, ese voto por los candidatos que tienen posibilidades por sobre otros que no tienen ningún tipo de opción. Entonces, acabamos con esto, con los candidatos al gobierno del estado. Ahora, mi conclusión con respecto a estas encuestas que estamos viendo. Muy bien. Muchas son de días pasados. Muchos días han pasado, por ejemplo, en algunos casos en la medición de polls. Por lo tanto, aquí no creo que la diferencia sea del 3%. Si nos vamos a las encuestadoras que podemos considerar más formales, o los que siempre han estado, que es, por ejemplo, Arias Consultores, si es campañas de elecciones, o si nos vamos, por ejemplo, a Demotecnia de las Heras, que lleva muchísimos años, y al del Universal, el Poligrama del Heraldo de México, nos vamos a fijar que gran parte de esas encuestas, salvo la Demotecnia de las Heras, evidentemente le da la ventaja a Renan Barrera Concha. El Universal se la da por 12.4. Massive Caller, que ya hemos visto, que la da por 51.4, aproximadamente un 11%. ¿Cuál es mi conclusión? Yo creo que la diferencia sí ronda, o sea, yo creo que está arriba del 4% Renan Barrera Concha, por encima de Joaquín Díaz Mena. Cuando arrancó la campaña, señalé que creo que rondaba o que iba a acabar la elección entre un 5% arriba de Renan Barrera, que la diferencia entre Mauricio Vila y Mauricio Zahui fue de solamente el 3%, fueron 39,000 votos aproximadamente, que yo creía que Renan Barrera iba a sacar un poco más de ese porcentaje, considerando que Mérida, que la candidatura de Mérida, tanto de Cecilia Patrón como Rommel Pacheco, veía mucha diferencia entre ambos. Creo que Guacho ha venido cerrando porque le ha enfocado mucho a la campaña de Mérida, se ha centrado sus propuestas acá, ya ha visitado mucho las colonias de la ciudad, por lo tanto creo que esa brecha se ha cerrado un poco. Sin embargo, todavía veo muy decisivo lo que está ocurriendo en la capital yucateca. Por lo tanto, en mi pronóstico le doy la ventaja a Renan Barrera por un margen de mínimo 5%. Massive Caller dice que es 11%. Demotecnia de las Heras dice que es el 17%. Yo, pues 17% a favor de Guacho. Yo no lo veo ahí. O sea, la realidad es que lo que dicta, o sea, lo que está pasando, lo que pasó en la elección pasada, 2021, con respecto al PAN y el resto de los partidos, me hace muy difícil el análisis. Pensar que Joaquín Díaz Mena le lleva 17 puntos porcentuales a Renan Barrera me parece básicamente, no sé, un sinsentido. No creo que vaya por ahí el asunto y me parece que hacen malas encuestadoras en inflar muchas las cifras. Al final va a ser muy importante y lo vamos a realizar un análisis de cada casa encuestadora porque puede resultar que de las Heras haya dicho lo correcto y que sí haya una diferencia muy grande o que por ejemplo Massive Caller ha estado más cerca de la verdad electoral. Esto lo vamos a estar analizando cuando finalice la campaña, pero por mi parte yo lo que veo es una diferencia del 5% entre Renan Barrera y Joaquín Díaz Mena de cara al proceso electoral que viene. Muy bien, ahora, ¿qué es lo que pasa porque hay un plus aquí? Le voy a mostrar, según Massive Caller, cómo van las alcaldías de algunos de los municipios de Yucatán. Y si nos vamos a Mérida, Progreso, Tizimín, Yumán, vemos que Cecilia Patrón Laviada, del PAN, PRI y Nueva Alianza, tiene 55.2% y Rommel Pacheco de Morena, PT y Partido Verde 34.5%, casi 21, sí, casi 21% de diferencia entre uno y otro. Si la diferencia en Mérida es esto, Joaquín Díaz Mena no tiene nada que hacer contra Renan Barrera. Es decir, un 20% de puntos porcentuales en la capital yucateca, que tiene la mitad del porcentaje de electores, le pone muy cuesta arriba a Joaquín Díaz Mena. Por eso hemos insistido en que lo que tenía que hacer Rommel era cerrar esta brecha para que Guacho Díaz Mena pudiera tener alguna posibilidad. Y si esto marca o si está como lo que estamos viendo ahorita, Guacho no tiene ninguna posibilidad de ganarle a Renan Barrera. A menos que el morenista haya dicho, bueno, Joaquín Díaz Mena
es buen candidato y Rommel Pacheco me cae mal, entonces que de aquí voten más por Guacho que por Rommel, que también puede pasar, ¿eh? Sí, sí puede pasar claramente. En Progreso, Eric Riani le está ganando por, a ver, 51.7, tiene Eric Riani, y 38.3, tiene Raúl Alvarado, aproximadamente unos 14 puntos, menos de 14 puntos porcentuales, igual doble cifra. Estaba más cerrado, recuerdo que Progreso estaba más cerrado, entonces ya se paró bastante la diferencia Riani con relación a Raúl Alvarado. Si nos vamos a, y aquí se ve claramente, una tendencia hacia arriba según la encuesta de Massive Caller y una hacia abajo del doctor Raúl Alvarado. Nos vamos a Tizimín, donde la pelea es bastante más cerrada. Vemos a Carlos Quirós con un 47.5 y a Jorge André Díaz Loesa, que fue secretario de Desarrollo Rural del gobierno del estado, 52.5%. La diferencia es bastante menor, 5% básicamente, ¿no? 5 puntos porcentuales entre uno y otro. Recordar que este ayuntamiento lo tiene el PAN, o sea, no hay que olvidarlo. Aquí vemos una tendencia levantando Carlos Quirós y un poquito a la baja, vamos a ver si le alcanza a Carlos Quirós para alcanzar a Jorge Díaz Loesa. Y por último tenemos a Humán, uno de los municipios donde hay expectativa o tienen expectativa de mantenerlo, o más bien de llegar. Ya la elección pasada estuvieron muy cerca Morena con Kenia Waldina también, 32.2%, y va abajo en contra de Gregorio Montero Martín del PAN, 37.8%. Este municipio lo gobierna actualmente el PAN con Gaspar Ventura Cisneros Polanco. Entonces aquí lo va ganando también el PAN. Y también vemos una curva ascendente de ambos. Lo que veo que está bajando es MC con María Conchuta Ruiz Uchim y también el PRI Panal, que aquí el PRI sí tiene candidato, o candidata en ese caso, que es Emiliana Canul Caballero. Pues eso es todo. Eso es todo por este video. El proceso electoral ya está muy cerca. Es el último análisis de encuesta que vamos a realizar. Entonces ya les di un panorama completo de lo que está pasando según las casas encuestadoras, y donde vemos una ligera ventaja todavía para Renán Barrera Concha. Sin embargo, hay que decir que ha remontado bastante la tabla Joaquín Díaz Mena. Va a ser cerrada, ya lo vio pronosticado así. Quiero que eso quede muy claro. A inicios de la campaña dijimos que la diferencia no era del 7 o el 8 o el 9% para nosotros, para Información y Poder. Yo creo que va a rondar alrededor del 5%. Sin embargo, si nos basamos en la casa encuestadora que yo más uso, que es Massive Caller, pues sería un 11%. O sea, más o menos 3% de diferencia, o sea, puede ser entre 14 o puede ser 9%. Para nosotros será el 5%. Si va a superar la votación que tuvo Vila, o más bien la diferencia que tuvo Vila por Sawi, que fue de 39,000 votos. Creo que Renán Barrera va a ganar por un margen un poquito más amplio. Soy Roberto Ojeda y vamos a estar al pendiente de lo que ocurre en las campañas electorales, en ese proceso electoral donde tendremos cobertura importante en las elecciones. Te envío un fuerte abrazo y nos vemos en el siguiente video.